tema que le hemos dado seguimiento a través de Felipe Delín, vicepresidente de la Federación Internacional de Comunicadores, es el de los habitantes originarios de Coajimalpa y quien, bajo la promesa de importantes pagos en la administración de Miguel Ángel Mancera, fueron despojados de sus tierras para en ellas crear parte de lo que hoy conocemos como una de las zonas más lujosas y exclusivas del país, que es Santa Fe. Bueno, para hablar de ello tenemos aquí a David Cervantes. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David Cervantes Chávez, para servirle. Y tenemos a Mateo Montesinos. Mateo, muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues platíquenos, por favor, un poquito de cómo está este asunto. ¿Qué les dijo Miguel Ángel Mancera? ¿Qué les prometió? ¿Qué ha pasado con las tierras? A ver. De hecho, nos acercamos con él y le hicimos generar un escrito a su directora de Patrimonio Inmobiliario, que era Marlet Valle Cuadras y todo eso, y el problema fue porque nos desalojaron de un predio allá en Santa Fe, en Barrio Sierra, camino a la Loma. Nos sacaron de un predio que teníamos 8 años ya estando ahí, y todo eso lo agarramos como parte de los recorridos de las tierras ahí en Santa Fe. Ella argumentó que tenía órdenes de desalojarnos y todo eso, y el día que estuve yo con ella, hay documentos que ya se anexaron a un escrito en donde ella argumentó que ellos eran los dueños. Sí. Y yo en ese momento le dije, mira, aquí traigo ya la escritura donde fundan nuestro derecho de propiedad del pueblo y todo eso. Yo quiero que me exhibas tú tu escritura. Dice, no, pues no la tengo y todo eso. Para eso fue un sábado, se hizo la cita el lunes, estuvimos en su oficina, ahí saliendo del metro San Cosme. Sí. Ahí está su oficina, efectivamente acudimos con ella como puntualmente lo hacemos como gente del pueblo, claro, a la cita, y efectivamente nos recibió ella con unos abogados, nos enseñó unos documentos, pero nunca ninguna escritura, y nosotros sí llevamos una escritura. Sí. Que fue reconocida por la Corona de España a través de los virreyes aquí en la Nueva España, que hoy conocemos como la República Mexicana. Claro. Y efectivamente dice que las tierras son de nosotros desde antes de que llegaran los españoles, desde antes de que llegaran los aztecas, mejor conocidos como los tepanecas, era de nosotros como poblado indígena. Sí. Entonces ellos se adjudicaron un terreno de Santa Fe en aquel entonces, pero nunca pagaron todas las tierras de Santa Fe. Hay un decreto expropiatorio de 1984 en donde declaran Santa Fe, sí, para causa de utilidad pública. 426 hectáreas, que es lo que tiene el gobierno en un decreto, pero se adjudicaron más. Tienen 650 hectáreas de más, en demasía. No hay que dejar pasar por alto, en 1979 y 1980, esa zona de Santa Fe era una zona de amortiguamiento para evitar el crecimiento urbano y todo eso. De la noche a la mañana sacan un decreto para causa de utilidad pública. Es así que en 1984 sale el decreto, lo esconden bien, a nosotros nos los dan hasta 15 años después, me lo hicieron llegar, y me dicen, mira, aquí está el decreto, cómo crearon Santa Fe y todo eso. Efectivamente crean Santa Fe con 426 hectáreas, y ahí mencionan varios predios, la Mexicana, Federico Escobedo, y Cravioto y todos, pero sin ninguno de ellos con escritura. Claro. Les reconocieron de palabra ser dueños, pero nunca estas personas, ninguna exhibió escritura. Entonces, les asignaron un nombre para su identificación a todo uno de los predios. Pero verdaderamente nuestra escritura, más de que abarca 4.800 hectáreas, no dice que el paraje de la Mexicana ni la Alameda Poniente se llama de una zona exclusiva que es propiedad del poblado de San Mateo Tlaltenango, y que hay una escritura, una merced real reconocida por el gobierno mexicano, que es propiedad de nosotros. Sí. Una disculpa, Felipe, omití por un grave error presentarte. Felipe Delín, vicepresidente de la Federación Internacional de Comunicadores, también nos acompaña aquí en el estudio. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y mil disculpas. Hola Rubén, un saludo cordial a tu auditorio. El minuto 28, estamos aquí con gusto. Es un tema que traemos en la agenda la Federación Internacional de Comunicadores, y
creímos necesario que conocieras a estos grandes luchadores que están viendo por su pueblo lo que muy pocos hacen, luchar por su pueblo, por su comunidad, ya de varios años, y escuchar su verdad de ellos, porque traen antecedentes, traen documentos interesantes en donde ellos tienen su verdad, y esa verdad hay que escucharla porque también es parte de las injusticias que hay en México y tenemos que comentarlas para que pueda haber una solución pronta. En efecto, y sobre todo, pues, como bien se ha señalado a lo largo de todos estos comentarios e intervenciones, es necesario que ya alguien les haga justicia. Entiendo que ya se entrevistaron con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, más bien con representantes de ella, no tanto directamente con ella, pero a ver, platíquenme, ¿cuál fue o cómo comenzó el problema con Miguel Ángel Mancera? Él creo que les había prometido una cantidad, cosa que no cumplió, y es precisamente lo que están ahora reclamando ante la actual administración. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, le hicimos girar al doctor Miguel Ángel Mancera un escrito, aquí mire, aquí lo tiene, sí, y todo eso, y él nos canalizó al Archivo Central de Notarías para exhibir los documentos que nos requirieron, y efectivamente, no una vez, 2 veces exhibimos documentos legalmente certificados, notariados ante la fe pública, y no los dieron por hechos, que porque quieren a fuerza los originales para que el Archivo Central de Notarías los guarde y custodie. Le digo, no, espérate, los originales te los estamos dando debidamente certificados, notariados, tienen un valor jurídico y todo eso. Al final de cuentas platicamos con un licenciado Martín Paz González, que era el de expropiaciones que estaba allí, y efectivamente nos dijeron, sí, efectivamente son dueños, pero tienen que exhibir, ahí está el pago del decreto expropiatorio, ahí está el pago, pero tienen que exhibir los originales para que se llegue al acuerdo. Digo, ya los exhibimos 2 veces, no, pero no tenemos órdenes de arriba para liberarlos, todo eso. Son dueños, pero necesitan eso, ya van 2 veces. Entonces, hemos estado batallando con el gobierno, pero sí, ellos le dan un valor probatorio a sus documentos. A nosotros ya dan 2 veces, y efectivamente documentos que efectivamente son de carácter irrefutable, que efectivamente los jueces federales, magistrados, le han dado un valor a nuestros documentos a través de juicios y todo eso. Sí. Entonces, ¿por qué la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, por qué no le dio el valor probatorio a nuestros documentos para que se liberara el pago? No queremos pelear con gobierno porque sabemos que es ponernos fuerte, ni desafiarlo, sino ubicarlo, porque han cometido contra el pueblo un despojo, un agravio, humillaciones, robo, y hasta el día de hoy no hemos recibido ni un solo peso. Gracias. Y hay que tomar en cuenta 2 cosas: que todos los empresarios de Santa Fe están en un estado de indefensión, porque el gobierno les vendió a ellos, a través de un decreto expropiatorio. Pero si el decreto no cumple de acuerdo a la normatividad, no cumple con el requisito para el cual fue creado, para causa de utilidad pública. Nunca hicieron hospitales públicos, nunca hicieron escuelas, nada. Simplemente hicieron para causa de utilidad financiera y comercial. Y por lo tanto ese decreto a los 5 años deja de serlo y todo eso. Entonces sobre ese decreto han hecho otros decretos. Sí. Pero la base fundamental es el decreto de 1964, el cual crearon el vulgarmente llamado Santa Fe. No sé de dónde le pusieron Santa Fe Contadero, Santa Fe Santa Lucía, si en nuestros documentos no se encuentra eso, en nuestra escritura madre. Desde que eran tiraderos, más o menos, recuerdo que era Santa Fe, pero esto viene siendo del lado de Álvaro Obregón, ¿sí? Entonces, aquí, esta parte de Coajimalpa, ¿sería una extensión o qué relación hay? La verdad es que con nuestras tierras formaron varias delegaciones hoy alcaldías. Sí. Nuestras tierras tienen son 119,000 hectáreas de un total de 192,000 hectáreas. Abarca parte de la delegación Miguel Hidalgo, sí. Coajimalpa, que no se diga en su totalidad. Nomás dejamos el 10% para Chimalpa, nada más, y todo eso.
y San Martín Huixquilucan, también esas tierras son de nosotros, los de la Marquesa, Álvaro Obregón, toda la delegación en su latitud, se llama de oriente a poniente, de norte a sur, todas las tierras son del pueblo. La de Magdalena Contreras, las de San Bernabé, todas esas tierras son del poblado. Todo eso. Hay documentos, hay títulos virreinales, hay planos virreinales que actualmente en un juicio hemos llevado juicios administrativos y le han dado valor probatorio a nuestros documentos. Y más ahorita con la nueva Constitución de la Ciudad de México, le vuelven a dar un valor jurídico a nuestras mercedes, porque dicen en la Ciudad de México en el año de 1690 se le dio la total posesión y propiedad a los nativos del pueblo y quedaron amparadas nuestras tierras. En 1916, el 27 de abril de 1916, sale un documento transcrito por el gobierno federal a través del Poder Judicial federal y de la Secretaría de Gobernación, en donde dice que el pueblo está en posesión y propiedad de todas las tierras que les pertenecen. Vámonos con los años. De nuestras tierras han sacado para constituir un ejido dentro del pueblo. Un ejido que fue beneficiado para 136 individuos. Se extrajeron tierras del régimen indígena para constituir un ejido en dotación. Cuando el gobierno, la Comisión Local Agraria, a través de la ley del 6 de enero de 1915, violentaron el verdadero origen de la tierra. ¿Qué es violentar? Se extrajeron tierras propiedad indígena para dárselas a un grupo agrario, un régimen agrario. Y nunca fuimos indemnizados eso. Eso fue un abuso que hicieron y nunca nos pagaron eso. ¿De cuántos afectados estamos hablando? Estamos hablando ahorita de 8,000 nativos del pueblo. El pueblo es grande, ha llegado gente a vivir allá. Allá manejamos 3 tipos de personas: nativo, residente y avecindado en el pobladito. Pero el pueblo se compone de 17,000 personas casi, pero de los derechosos casi somos 8,000 personas. ¿Y económicamente de cuántos miles de millones se habla? De millones, sí. De millones. ¿De cuántos millones se está hablando? ¿De la afectación? Sí. Estamos hablando de 2 afectaciones, de varias afectaciones ahorita ya. Del decreto expropiatorio, que en 1984 valuaron el precio de metro de terreno a 1,000 pesos en aquel entonces, y todo esto. De las 426 hectáreas de aquel entonces, pues ahora sí que estamos viendo casi son 5,000 millones de pesos. Pero como se adjudicaron más, entonces tiene un valor proporcional ahorita mucho mayor, ¿no? Sí. Pero también construyeron la autopista de Cota México-Toluca. Hay un depósito allí. Sí. Y nunca lo han liberado a favor del pueblo. Lo único que dicen, quienes acrediten el legítimo derecho, pues se podrán liberar ese terreno. Aquí el gobierno ha cometido varios errores. Ya cometió el primero en hacer el decreto expropiatorio de Santa Fe, construir la autopista de Cota, la supervía poniente, que en su totalidad la afectación de las tierras es de nosotros también. Lo fundamos con documentos, códices y todo eso, y un plano de tierras es de nosotros. Aquí el gobierno cometió el error, porque lejos de reconocer que efectivamente era una propiedad, eleva decretos a su conveniencia. Aquí lo que ha hecho es despojar a un pueblo originario, porque nosotros descendemos desde antes, mucho antes de la llegada de los aztecas y todo eso. Sí. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno es reparar esto. Hay cinco indemnizaciones, que es lo de Santa Fe, lo del decreto expropiatorio de 1984, está lo de la autopista, está lo del tren interurbano, está lo de la supervía poniente, y más ahorita lo que se vino de la Mexicana, el vulgarmente llamado Parque La Mexicana. No sé de dónde le sacaron eso, pero lo que sí es conveniente es que allí uno del pueblo de San Mateo, que era encomendero, le encomendaron guardar los documentos y le dejó una copia al señor Patricio Peñalosa de Santa Fe, que andaba cuidando esos terrenos. Y ese señor Patricio Peñalosa fue el que le vendió a los Flores, de apellido Flores, que eran de allá de Huixquilucan, les vendió La Mexicana para su explotación. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Pues estamos pidiendo
que a la mayor brevedad posible se nos haga justicia, se nos pague. Estamos pidiendo por las 426 hectáreas 45,000 millones, estamos pidiendo. Y estamos pidiendo por las 650 hectáreas de más, estamos pidiendo 60,000 millones de pesos. Aquí, que nos paguen y que hagan con ellos lo que quieran con la tierra y todo eso. Pero si no nos han pagado ni un centavo, ¿cómo van a disponer de una tierra? Claro. Nosotros cuando hemos ido a pararnos allá, lo hicimos hace días, los policías te hacen su trabajo de seguridad privada, custodiando el parque de la Mexicana, pues así nos fueron a encontrar y dijimos cuál era nuestra presencia, somos los dueños, mira que está esto. Dice, es que no sabíamos, digo, sí, mira que está. Y la misma presidenta de Colonos, cuando se le ingresó el documento al doctor Mancera, se le dio una copia para su conocimiento. Pero aún así, ellos, la Asociación de Colonias de Santa Fe sigue invadiendo terrenos a título personal, con funcionarios de gobierno, exfuncionarios, que solaparon el abuso y el agandalle de terrenos. Tanto es así que el decreto no abarca lo que es el Hospital ABC, queda fuera, la Mexicana queda fuera, el Parque de la Mexicana, la Alameda Poniente queda fuera. Quedan muchos terrenos. ¿Por qué no los incluyeron dentro del decreto? Porque según supuestamente había dueños, pero ningún dueño ha acreditado como nosotros. Yeah. Nosotros en el escrito que le hacemos al doctor Mancera, que fue del día 22 de abril de 2016, nos amparamos bajo el artículo 4 del decreto expropiatorio, que a la letra dice: páguese a quien o quienes acrediten legalmente el derecho de la tierra de acuerdo al artículo 27 constitucional. Y de acuerdo al artículo 27 constitucional, fracción séptima y octava, son tierras de un pueblo indígena y quedan legalmente protegidas. Es algo que, pues lamentablemente se ve que va para largo, ¿verdad? Pues David, muchísimas gracias por la confianza, por haber estado aquí con nosotros explicando al auditorio la situación por la que estamos atravesando, y pues ya saben que tienen los micrófonos abiertos en cualquier momento. Agradezco mucho su presencia, así como a Mateo Montesinos. Mateo, también muchas gracias por habernos acompañado. Felipe. Pues comentar, por los minutos que nos quedan de tiempo, que ya está una mesa de trabajo con el gobierno central, con el doctor Héctor Villegas, aquí los compañeros Ricardo Sánchez y el equipo, el staff técnico de la FIC que está apoyando esta lucha. Ya estamos negociando, pues que se atienda la problemática ya con documentales, y esperemos que próximamente nos den buenas noticias, porque todo está justificable. Pues sí, ya es justo, ¿no? Y cuando hablan de millones y miles de millones, el diablo está suelto y todo el mundo piensa luego en que le van a tocar 20 o 30 millones para irse a Europa y tener a su familia bien, pero ese dinero es para el pueblo y le pertenece al pueblo, no a gente que anda ahí nada más pensando en que ya hizo su vida. No es así. Así es. Pues Felipe, muchas gracias. Gracias, Rubén, por habernos acompañado. Estamos a la orden y estamos al pendiente, luego te informamos bien cómo va todo. Por favor, esperemos que nos den otra segunda otra entrevista, pues, para estar con ustedes, para ver los avances. Yo quisiera refrendar lo que dijo el compañero Felipe: si hay disposición del gobierno para atendernos, nos están atendiendo, y esperemos que hay voluntad de que se resuelva nuestro asunto. Pues con mucho gusto, los micrófonos están abiertos, insisto, y a través de Felipe nos ponemos de acuerdo para tenerlos nuevamente por aquí. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.